Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente nos vemos en un corto video para complementar la nueva guía de química acerca de nomenclatura. La nomenclatura vendría a ser el lenguaje empleado en química, la forma en que llamaremos a nuestras sustancias o a nuestros compuestos de tal forma que sea reconocido en cualquier parte del mundo. Esto de acuerdo a unas normas o criterios que establece la IUPAC. En la guía pasada pudimos ver los diferentes grupos funcionales que existen y cómo reconocerlos según su estructura. Por ejemplo, cuando hablábamos de los óxidos, hablábamos de que eran compuestos binarios, es decir, formado por dos elementos. Si se unía un metal con el oxígeno, teníamos un óxido básico. Por otro lado, si teníamos un no metal que se unía con el oxígeno, obteníamos un óxido ácido. Por lo tanto, ¿cómo identificábamos un óxido? Porque era un elemento metálico o no metálico que se unía con un oxígeno. Otra de las familias que vimos fue los hidróxidos, los cuales surgen a partir de los óxidos básicos. Es decir, al mezclar un óxido básico con agua, obtendremos un hidróxido. Hidróxido que podremos identificar al tener un elemento metálico unido a un OH. Un ejemplo para hablar de nomenclatura es el agua. Todos conocemos el agua como H2O. Si miramos su estructura podremos ver dos elementos, el hidrógeno, que es un no metal, y el oxígeno. Como tenemos un no metal unido al oxígeno, tendremos un óxido ácido, donde por nomenclatura su nombre sería óxido de dihidrógeno, la cual explicaremos más adelante. Cuando hablamos de nomenclatura química encontraremos que hay tres formas de nombrar compuestos o tres formas de nomenclatura. Encontraremos nomenclaturas basadas en el estado de oxidación, como lo son la stock y la tradicional, y por otro lado encontraremos nomenclaturas basadas en el número de átomos, como lo son la nomenclatura sistemática, siendo la tradicional la más utilizada en América Latina. La primera nomenclatura con la que vamos a trabajar es la nomenclatura sistemática, la cual depende del número de átomos que tiene cada elemento de nuestro compuesto. Número de átomos que me indicará un prefijo de acuerdo a esta tabla. Es decir, si tenemos un átomo será mono, si tenemos dos átomos será di, si tenemos tres átomos será tri, y así sucesivamente. La estructura para nombrar por nomenclatura sistemática sería espacio para el prefijo, grupo funcional, en este caso óxido o hidróxido, de espacio para el prefijo y elemento que me acompaña. Por ejemplo, tenemos este compuesto que si analizamos tenemos un elemento metálico unido a un oxígeno. Ahora bien, vamos a ver cuántos átomos tiene. Como vemos, al oxígeno lo acompañan tres átomos y al hierro lo acompañan dos átomos, convirtiéndose este en trióxido de dihierro. Igualmente, a partir del nombre podemos ver qué fórmula química nos están dando. Por ejemplo, una muy conocida es el dióxido de carbono, compuesto muy conocido ya que es una sustancia que exhalamos en el proceso respiratorio. Partiendo de este nombre, dióxido, vemos que el oxígeno tiene dos átomos de carbono, por lo que se intuye que el número de átomos que acompaña el carbono es 1. Por lo que en el momento de nombrar compuestos no es necesario colocar el mono, debido a que cuando no aparece el mono intuimos que es un átomo, quedando CO2. Otro ejemplo es el NaOH. Si analizamos tenemos un elemento metálico unido a un grupo OH, por lo tanto es un hidróxido. Y el número de átomos que me acompaña cada elemento en este hidróxido es 1. Por lo tanto, si vamos a la estructura, vamos a eliminar los monos, dejando esto como hidróxido de sodio o bien su forma larga, monohidróxido de monosodio. Cualquiera de las dos está correcta. Ahora entramos a ver lo que son las nomenclaturas que dependen del estado de oxidación, el cual lo vimos en la guía pasada. E iniciaremos por la nomenclatura stock. El nombrar un compuesto por la nomenclatura stock es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener claro es el estado de oxidación del elemento que me acompaña, el grupo funcional, y donde nuestra estructura será grupo funcional de elemento que me acompaña y entre paréntesis terminará con el estado de oxidación de ese elemento. Nuevamente tendremos como ejemplo el Fe2 o 3, para lo cual necesitaremos conocer el estado de oxidación del hierro. Si vamos a la guía pasada recordaremos que hay normas claras para los estados de oxidación, como lo son: para el oxígeno el estado de oxidación será -2, para el hidrógeno será +1, para los elementos del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica será +1 y +2 respectivamente, y cuando tenemos unión OH para este siempre será -1. Por lo tanto, si tenemos el Fe2 o 3, sabremos que el estado de oxidación para el oxígeno será -2, este -2 se multiplica por el número de átomos dando -6, y debemos encontrar el estado de oxidación para el hierro
donde multiplicado por 2 nos dé más 6 y la suma algebraica de esto nos puede dar 0. ¿Cómo? Un número que multiplicado por 2 me dé 6 positivo. ¿Cuál es? 3. Ese será nuestro estado de oxidación para el hierro. Por lo tanto, el nombre para nuestro compuesto será óxido de hierro y entre paréntesis 3, pero este 3, este número que siempre se pone entre paréntesis, debe ir siempre en romano. Ahora, como otro ejemplo, veremos el nombre para el NaOH por nomenclatura estándar. Si miramos nuestro compuesto, tendremos sodio y tendremos el grupo OH, por lo tanto lo reconocemos como un hidróxido. Por la regla sabremos que el estado de oxidación para el OH es -1. Por lo tanto, el estado de oxidación del sodio será un número que sumado al -1 nos dé 0, que será +1. Podemos nombrar nuestro compuesto, quedando hidróxido de sodio o hidróxido de sodio 1 en romano. Recuerden que si no se acompaña nada entre paréntesis, se sobreentiende que el estado de oxidación para el elemento que lo acompaña siempre será 1. Y por último, trabajaremos la nomenclatura tradicional, siendo esta la más utilizada en química. Para trabajar la nomenclatura tradicional debemos tener siempre a la mano una tabla periódica, ya que gracias a esta podemos ver la cantidad de estados de oxidación o de valencias que tiene cada elemento, que es fundamental para poder nombrar estos compuestos. Para manejar la nomenclatura tradicional haremos uso de una tabla, la cual se divide en 3 partes. La primera de ellas es la cantidad de estados de oxidación que tiene cada elemento, la cual podremos ver en la tabla periódica de esta manera. La segunda es el lugar que ocupa esa oxidación. Por ejemplo, al mirar una tabla periódica podemos ver que el hierro trabaja con 2 estados de oxidación, el 2 y el 3, situando el 2 en el primer lugar y el 3 en el segundo lugar. De acuerdo al lugar que ocupa el elemento por su estado de oxidación, tendremos terminaciones para el momento de nombrar un compuesto químico por este método, como lo indica la tabla. Por ejemplo, volvemos al F2O3, que en el ejercicio anterior obtuvimos sus estados de oxidación. Partiendo que para este compuesto el hierro tiene un estado de oxidación de 3 y el hierro solo juega con 2 y 3, ese 3 ocupa el segundo lugar, definiendo la terminación ico. La estructura para la nomenclatura tradicional es grupo funcional, prefijo del elemento y terminación. Tengamos en cuenta que el prefijo del elemento es simplemente un diminutivo al nombre del elemento. Por ejemplo, si hablamos del sodio, lo que hacemos es quitarle las últimas vocales quedando sod. Y tener en cuenta que hay elementos que su nombre derivan del inglés. Por ejemplo, el hierro, cuyo nombre en inglés es ferrous, entonces su prefijo sería fer. Por lo tanto, el nombre para nuestro compuesto será óxido férrico. Para el caso del otro compuesto que hemos venido trabajando, que es el NaOH y que ya dijimos que pertenece a los hidróxidos, hacemos el mismo procedimiento. Lo definimos como hidróxido, el prefijo para el sodio en este caso sería sod, y como el sodio solamente juega con un estado de oxidación que es +1, por lo tanto su terminación corresponderá a ico, siendo esto hidróxido sódico. Bueno chicos, igual en la guía encontraremos una explicación más detallada, igual saben que si tienen cualquier duda me pueden consultar. Que estén muy bien, chao.